Perfecto. Entonces, ahí estamos. Voy a pasar a compartir la pantalla para que podamos empezar. Bueno. Vamos a hablar sobre Pleno, como les decía. Es nuestra plataforma de evaluación en línea. Permítanme esto aquí. Ahora sí. Y antes de empezar, quisiera hacer una introducción con ustedes, antes de ver qué es. Quisiera preguntarles, queridos profesores, ¿qué entienden ustedes por evaluación? Entonces, a ver si algunos me podrían compartir qué entienden ustedes por evaluación. ¿Qué es evaluación según ustedes? Profes, ¿están por ahí? A despertar, a despertar. Sí. Ahora sí que les voy a ir preguntando varias cosas durante el taller, así que les voy a pedir que estemos ahí atentos. Vamos a ir participando también a través del chat en el taller, así que por favor les voy a pedir, si incluso pueden prender sus cámaras sería ideal, porque así nos podemos ver, porque ahorita solo veo nombrecitos y no sé si me están viendo, si no, si están ahí, entonces así podemos trabajar mejor. Ahí está nuestra querida Erna, que también nos está empezando a ayudar también en Cochabamba, entonces nos está acompañando también el día de hoy. Buenos días, Javier, Rosemary. Bueno, a ver, vamos por Norca. Norca, ¿qué entiendes tú por evaluación? Buen día. Buenos días. Bueno, para mí evaluación podría ser un proceso, ¿no? Que se usa para determinar un trabajo, para ver el valor de un trabajo, un aprendizaje, ¿no? Perfecto, el valor. Eso es algo importante, súper. Boris, ¿qué es para ti la evaluación? Buenos días. Buenos días. Bien, para mí es un espacio de reflexión que nos permite valorar los conocimientos, los aprendizajes, las habilidades que se haya podido obtener en relación a un conocimiento, ¿no? El aprendizaje de algún conocimiento. Perfecto. Exactamente por ahí vamos, ¿no? Me encanta haberlos escuchado y me encanta no haber escuchado la palabra medir, ¿no? Porque muchos relacionamos lo que es la evaluación con la medición, con la calificación únicamente. Si bien tiene una función sumativa, vemos que no es solo eso, no es una reflexión, es un proceso, ¿no? Entonces vamos a irlo viendo como es una evidencia más que tenemos para determinar lo que ya sabemos, o sea, es información que tenemos para determinar lo que ya sabemos, lo que podemos seguir haciendo también, para determinar también quiénes somos en este momento, en qué estado está el aprendizaje en ese momento y ver qué acciones vamos a tomar en el futuro. Entonces, si se dan cuenta, como bien decían ustedes, es un proceso, pero es un proceso dinámico, ¿no? Y aquí es muy importante tomar en cuenta que en el nuevo enfoque, al menos de la evaluación no es el punto final de todo el proceso educativo. La evaluación es un medio más para poder aprender. La evaluación me tiene que permitir a mí como docente, al niño como estudiante, determinar qué es lo que todavía tengo como desafío para adelante y qué es lo que yo ya he logrado. Entonces me muestra los caminos que tengo que seguir para determinar el potencial, o sea, para lograr el potencial de mi aprendizaje, ¿no?
Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo que la evaluación no tiene que ser ese momento en el que todos nos pongamos de punta, ¿no? No sé, yo trabajaba en un colegio en La Paz y cuando llegaba el trimestre, también era por trimestres en esa época, llegaba la parte final de la evaluación, o sea, ya llegaba la época de evaluación y pucha, pues todos con los nervios de punta. Desde el portero se enteraba que era la evaluación, desde el porterito que nos ayudaba en la puerta, hasta todos los profesores andábamos histéricos porque, bueno, era época de evaluación y todos teníamos que estar haciendo varias cosas. Y obviamente los estudiantes y los padres, todos, es una época tensa, ¿no? Porque, uy, estamos en evaluación. Y en realidad no debería ser así. Deberíamos poder lograr que los procesos evaluativos sean un proceso permanente, sean un proceso que los estudiantes quieran tener, ¿no? Vivir, para poder ellos también saber y poder gestionar cómo van sus aprendizajes. Entonces, esto es bien importante para poder llevar procesos evaluativos que les sirvan a los estudiantes para aprender. Esa es la idea de la evaluación. Ese es el enfoque de evaluación que tenemos hoy en día, que es una evaluación como instrumento de aprendizaje. Y para este enfoque es que nosotros hemos desarrollado, ustedes ya han debido ver, lo que es nuestro ecosistema, en el que nosotros vamos desarrollando los contenidos con varias herramientas, pero también una de ellas es destinada exclusivamente a esta evaluación. Al realizar una evaluación tanto formativa, sumativa, también diagnóstica. Y es a eso a lo que vamos a ver. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con la plataforma Pleno, como decíamos, que es parte del ecosistema. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo algunas de las características de lo que es Pleno. Pleno, más allá de trabajar solo calificaciones, porque la idea de Pleno no es solo utilizar la plataforma como una herramienta para mandar, digamos, nuestra evaluación y recibir una calificación y luego nosotros utilizar esa calificación para nuestros reportes, sino más bien es un medio para evaluar ya sea objetivos de aprendizaje, habilidades y bueno, también los contenidos, como bien decía uno de los profesores, ¿no? Entonces, la evaluación nos sirve para determinar el logro de estos objetivos. Entonces, no es una evaluación únicamente para la medición, sino nosotros aquí vemos, de acuerdo a lo que nos vamos proponiendo, cuál es el logro. Y de este logro, una vez que nos dice, bueno, los chicos están aquí, bueno, nosotros también ya podemos hacer acciones, podemos tomar decisiones para que los chicos alcancen los objetivos o las habilidades que también nos vayamos proponiendo trabajar con ellos. Entonces ahí vamos a ir viendo más adelante, también ya vamos a hablar de estas tablas de especificaciones, esta que les muestro es un ejemplo. Entonces, dentro de los libros, ustedes también ayer ya lo han visto, tienen lo que son estos objetivos de aprendizaje. Los van a poder también trabajar dentro de Pleno, ya están dentro de Pleno, ahí tal vez se me escucha un poquito mejor. Ya están dentro de Pleno trabajados, entonces ustedes ya van a poder determinar cuál es el logro de los objetivos que están propuestos para los libros. Ahora bien, como les decía anteriormente, en las evaluaciones dentro de Pleno, ustedes van a encontrar ya evaluaciones, van a poder realizar sus propias evaluaciones y les va a permitir trabajar de manera ya sea... Ahí está. Ya, ahora sí. Profe, gracias, súper. Si tienen, profes, alguna duda, alguna pregunta, por favor, no duden en levantar la mano o
o interrumpirme, no hay ningún problema, ustedes saben. Bueno, estábamos hablando que dentro de Pleno ustedes van a tener lo que son evaluaciones ya realizadas. Ana, perdón. Sí, Perdón, adelante. estoy comprobando el micrófono. ¿Me estás logrando escuchar por lo visto? Sí, le escucho. Te escucho, te escucho. Súper. Entonces, podemos realizar evaluaciones diagnósticas antes de iniciar lo que es una secuencia o una unidad. Podemos realizar evaluaciones sumativas al final del proceso, pero siempre dándonos un tiempo para realizar acciones de mejora también. Y por último, lo más importante, a donde más se quiere dirigir lo que es la evaluación dentro del Pleno, es la evaluación formativa, ¿no? Por eso les decía, en base a este enfoque que les mencionaba antes, que es el enfoque de la evaluación como instrumento de aprendizaje. Entonces ahí vamos a ir viendo que, bueno, las preguntas que se van realizando también dentro del Pleno van respondiendo a estos objetivos de aprendizaje, pero también estas habilidades. Entonces, las preguntas no solo van a lo que es reconocer elementos del tema que han trabajado, sino les vamos a pedir a los chicos que comprendan. Tenemos que realizar nosotros también preguntas en las que les pidamos a los chicos, por ejemplo, que apliquen o analicen el tema, porque también estamos evaluando las habilidades que ellos van logrando. Y por ello es que también vamos a hablar más adelante de lo que es la taxonomía de Bloom, para poder revisar cuáles son las características de estas habilidades de pensamiento que también las vamos evaluando dentro de Pleno. Hola, Adriana. ¿Sí? Buen día, Adriana. Buen día. Consulta. Adelante. ¿Va a trabajar con la plataforma Pleno? Tengo entendido que sí. Lidia, si me puede, directora Lidia, si me puede confirmar. Adrianita, perdón, no escuché la pregunta. No se preocupe. Vamos a trabajar con Pleno, ¿verdad? Sí, sí, Pleno nos ofrecieron, ¿no? Como, bueno, si se hacía toda la compra, tenemos Pleno, Exacto. ¿verdad? Correcto. Sí, claro que sí. Sí, Vamos a tener a disposición. exactamente. Quería confirmar cómo habían quedado con Daniel. Correcto. Adrianita, mil disculpas, tengo una reunión. Voy a apartarme unos minutos, ¿sí? No, no hay problema. No hay problema. Ya, gracias. Súper. Está bien, Dani, Adri. ¿estás aquí también? Sí, es correcto. El compromiso con el colegio es que trabajemos con Pleno esta gestión 2022. Perfecto. Entonces ahí, profe Fanny, tiene ya la respuesta hiperconfirmada por todos. Gracias. Súper. Bueno, entonces, vamos a ver que una vez que nosotros tomamos las evaluaciones, esa es la riqueza dentro de Pleno, nos da información. Pero no solo nos da, como les decía, la nota obtenida, ¿no? La calificación, el logro, el 48, el 65, que siempre obtenemos nosotros después de revisar los exámenes, sino nos dice, nos guía, ok, los chicos han logrado estos objetivos, han logrado este porcentaje de este objetivo, no han logrado este objetivo, tenemos que seguirlo trabajando. Entonces, en base a esta información, nosotros podemos ir mejorando. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que Pleno contribuye a lo que es la mejora de la gestión educativa a todo nivel, ¿no? Pero vamos a ver que los chicos también pueden mejorar su aprendizaje, los profesores pueden mejorar sus formas de enseñar, ¿no? Porque vamos a ir viendo, como en este caso, ¿no? Aquí lo que hayamos hecho, por ejemplo, este es un examen, ¿no? Lo que hayamos hecho para que los chicos aprendan este objetivo, no lo hemos logrado, pero sí hemos logrado estos otros dos, entonces podemos determinar qué es lo que hemos hecho para lograr estos y podemos mejorar lo que hemos trabajado para el objetivo 3, ¿no? Entonces nos da esta información para nosotros también saber qué tipo de estrategias llegan a nuestros estudiantes y cuáles no,
¿no? De acuerdo a nuestro grupo de estudiantes. Entonces, vamos a ir viendo que tiene un proceso que es continuo, es un proceso de mejora continua a lo largo del uso de lo que es Pleno. Entonces, empezamos obviamente con el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje según los objetivos de aprendizaje que tenemos planificados, ¿no? Entonces, vamos trabajando en el desarrollo con nuestro material, tenemos nuestro material impreso, tenemos nuestra plataforma, vamos trabajando con ello. Una vez que llega un momento evaluativo, nosotros tenemos que planificar la evaluación para que los estudiantes la puedan ver. Si es que no la planificamos, los estudiantes no pueden verla. Y los estudiantes van a resolver estas evaluaciones en un lapso de tiempo determinado que nosotros les demos, ¿no? Entonces, depende del objetivo con el cual nosotros demos esta evaluación, obviamente va a ser el lapso de tiempo. Si es que nosotros estamos haciendo una evaluación al final de un proceso, obviamente les vamos a dar un tiempo más limitado, ¿no? Les vamos a dar unos 45 minutos o 1 hora para que los chicos puedan ingresar a ver la evaluación, puedan responder y puedan enviar sus respuestas. Ahora, si nosotros vamos a utilizar la evaluación como una actividad más dentro del aprendizaje, que también es posible, nosotros le podemos dar un tiempo más largo. Por ejemplo, podemos darles unos 2, 3 días, pero en esos 2, 3 días nosotros podemos determinar el tiempo exacto que nosotros queremos que realicen la evaluación. Entonces, es decir, la evaluación los chicos la van a poder ver durante esos 3 días, pero una vez que ingresen a la evaluación, esta va a estar activa durante 50 minutos, que es lo que nosotros vamos poniendo. Ojo, ¿no? Aquí el profesor es el que planifica y asigna ese tiempo de acuerdo a sus estudiantes y a la evaluación que va a aplicar. Entonces, una vez que los estudiantes resuelven las evaluaciones que tienen asignadas, empieza la parte de los reportes. Empieza esa retroalimentación que reciben primero los estudiantes. Si es que nosotros lo queremos en este momento, podemos nosotros también determinar que no lo vean ni bien acaban su evaluación y lo vean después. Eso también nos permite Pleno. Entonces, de manera que no haya, digamos que yo he terminado mi examen y bueno, vaya pues con las respuestas calientitas a mis demás compañeros que tal vez todavía no han terminado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo sepamos, ¿no? Entonces, pero sí es importante que el estudiante tenga algún momento a su disposición esta retroalimentación, porque de esta retroalimentación el estudiante también aprende, ¿no? Vamos a ver los tipos de retroalimentación que tienen ellos pueden ver qué objetivos de aprendizaje tienen que repasar, pero además pueden ver cuáles son sus respuestas correctas, cuáles son las incorrectas, pero además, ¿por qué son incorrectas? ¿Por qué se han equivocado? Les da una pequeña explicación de por qué se han equivocado. Y es ahí donde está la riqueza también para ellos, ¿no? Entonces, por eso es importante que ya sea en este momento o sea después, ¿no? Los estudiantes puedan ver esta retroalimentación. El profesor también obviamente recibe los reportes, como habíamos visto antes, recibe los reportes según varios indicadores, no solo la lista de los porcentajes obtenidos, sino también nos organiza la información Pleno para que nosotros podamos ver cómo les está yendo en habilidades a los chicos, qué objetivos han logrado, qué contenidos también, qué porcentaje de los contenidos planificados para la evaluación han logrado y qué agrupaciones temáticas. La idea es que con estos resultados nosotros incorporemos acciones, tomemos decisiones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, así nos demos cuenta qué es lo que a los chicos les falta todavía en desafío, o sea, nos demos cuenta, por ejemplo, que a los chicos todavía les falta comprender. Entonces, obviamente, ponemos más énfasis en nuestro siguiente desarrollo en las actividades que son de comprensión, porque eso necesitan los chicos practicar. Entonces, vuelve a empezar nuestro ciclo y así sucesivamente vamos trabajando en este ciclo de mejora que nos permite tener un sistema de evaluación como el que Pleno propone, ¿no? Si se dan cuenta, Pleno es más
más que una herramienta de evaluación, propone también como un sistema, es una plataforma que propone un sistema que parte de objetivos de aprendizaje y nos permite al finalizar también tomar decisiones de acuerdo a la información que vamos obteniendo. No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta al respecto. ¿Nada? Continuamos entonces. Bueno, vamos a ver cuáles son los componentes de Pleno, es decir, los elementos que ustedes van a encontrar dentro de la plataforma. ¿Ok? Los primeros son los objetivos de aprendizaje, ¿no? Habíamos dicho antes que Pleno evalúa por objetivos de aprendizaje, o sea, quiere determinar cuál es el logro de los chicos de estos objetivos de aprendizaje. Entonces, para ello nosotros, para realizar tanto el proyecto de habilidades como el proyecto de Pleno, hemos realizado estas mallas de objetivos de aprendizaje que estén progresivos de acuerdo a la edad de los chicos en cada una de las áreas, ¿no? Entonces, obviamente están determinados por grados. Nosotros, este es un ejemplo que tenemos de matemática justamente. Estos objetivos están organizados según las agrupaciones temáticas que se tiene que trabajar en cada una de las áreas, en cada uno de los cursos. Y de estas agrupaciones temáticas se desprenden los contenidos que se van a trabajar. Y de los contenidos trabajamos lo que son los objetivos de aprendizaje, es decir, las competencias que queremos que los estudiantes logren al finalizar cada curso, ¿no? Entonces tenemos esta malla entera para todo el curso y nosotros vamos evaluando una a una cada uno de estos objetivos. Por ejemplo, este de ubicación espacial describe la posición de objetos y personas con relación a sí mismo y a otros objetos, que aquí lo tenemos completo, y a otros objetos y personas usando un lenguaje común, arriba, abajo, delante, detrás, etcétera, y en diversos contextos. Entonces, este es uno de los objetivos, cómo está evaluado dentro de Pleno, ¿no? Entonces, nosotros esto vemos en las tablas de especificaciones que tenemos dentro de Pleno. Estas nos dicen qué ítem, pues es decir, qué pregunta, cuando hablamos de ítem, hablamos de las preguntas del examen, de la evaluación, qué preguntas están evaluando este objetivo, pero además con qué características la están evaluando. Entonces, es decir, vamos a ir viendo que en la pregunta 1 evalúa en un nivel básico también la habilidad del reconocer y evalúa este objetivo. Entonces, las preguntas 1, 2, 3, 7 y 9 evalúan este objetivo y cada una con sus características. Incluso se tiene los números de página que se trabajan dentro de los libros para que nosotros los podamos tener como referencia y los estudiantes también. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos evaluando uno a uno los objetivos, vamos a ir viendo que cada objetivo se lo va evaluando también con diferentes habilidades. Y cuando nosotros estemos realizando nuestras propias evaluaciones, nuestras propias preguntas, nosotros también tenemos que tomar en cuenta ello, ¿ya? No solo debemos evaluar el reconocer, el recordar lo que tenemos en el texto, sino también cuánto lo han comprendido, cómo están aplicando el tema que nosotros hemos trabajado, cómo lo analizan en los cursos superiores también. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar nosotros en cuenta también al momento de realizar nuestras propias preguntas. Cuando nosotros vayamos a elaborar una pregunta, nosotros tenemos que determinar a qué objetivo la estamos dirigiendo, o sea, qué objetivo está evaluando nuestra pregunta, qué habilidad está evaluando y en qué dificultad. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Para poder realizar una pregunta, nosotros tenemos que realizar esta clasificación. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos esta clasificación, la misma plataforma nos va a dar esta tabla de especificaciones de todos los objetivos que están siendo evaluados dentro de nuestro examen, para que nosotros también lo podamos tener como marco de referencia.
Obviamente todos estos objetivos también los podemos utilizar para nuestra planificación, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque tenemos que planificar de acuerdo a ello para poder también tener evaluaciones coherentes de acuerdo a lo que hemos ido trabajando. El segundo elemento de lo que es pleno son las evaluaciones en sí, ¿ya? Y aquí me gustaría hablar de las características que deben tener las evaluaciones dentro de pleno, ¿no? Las tienen las que nosotros estamos proponiendo, pero también nosotros como profesores debemos mantener estas características en las evaluaciones que nosotros vamos realizando. Entonces, primero vamos a hablar de la validez. Entonces, las evaluaciones son válidas, es decir, que se evalúa lo que se ha enseñado. ¿Ustedes conocen este término, el contrato didáctico? Profe María Luz, ¿ha escuchado? Profe Fanny, ¿la ha escuchado alguna vez usted? No, no, nunca escuché. ¿Usted, profe María Luz, lo ha escuchado? Tampoco, tampoco. Tampoco. Bueno, les comento qué es el contrato didáctico. En sí, es un contrato implícito, ¿no? No es algo que vayamos nosotros a firmar con nuestros estudiantes, pero este contrato dice que no podemos evaluar nada que no hayamos trabajado antes con los estudiantes. Ya es un contrato que sí o sí siempre debemos respetar con nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, si es que estamos llevando la multiplicación y nosotros hemos llevado la multiplicación por, no sé, por números de una cifra, y nosotros en la evaluación les damos una multiplicación con números de 2 cifras, no estamos respetando este contrato didáctico, ¿ya? Porque nosotros le hemos enseñado una cosa y le estamos evaluando. Si bien están multiplicando y van a aprender, pero es lo mismo, solo va a llevar un hito, yo qué sé, no estamos respetando lo que hemos trabajado con los estudiantes. Entonces, siempre tenemos que acordarnos de este tema. Nosotros no podemos evaluar algo que no hayamos trabajado con ellos. O no podemos evaluar una habilidad, es decir, una aplicación. Otro ejemplo, les hemos trabajado lo que son las multiplicaciones para seguir en el tema y en el examen les damos un problema. Ya es una aplicación del tema. Estamos trabajando sobre el mismo tema, efectivamente, pero estamos trabajando una habilidad diferente que no la hemos trabajado antes con los estudiantes. Entonces, esto siempre tenemos que también tener en cuenta, ¿no? Entonces, en las evaluaciones que nosotros les proponemos, las evaluaciones están una por unidad, entonces ustedes para aplicar las evaluaciones que tienen de Santillana, tienen que haber trabajado toda la unidad completa, si van a trabajarla tal como está propuesta, y para poder cumplir la validez, ¿no? Para poder cumplir este contrato didáctico. Y obviamente cuando ustedes vayan a hacer sus preguntas, también tienen que tomar en cuenta que las hayan trabajado antes con los chicos. Las evaluaciones deben ser confiables, ¿ya? Es decir, ¿por qué no? Es decir, que nosotros tenemos que medir con la misma balanza lo más objetiva posible a todos nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, a veces nosotros como profesores da la tentación, ¿no? Para que los chicos se saquen buena nota, nosotros sabemos lo que los chicos ya saben y lo que no saben todavía. Nosotros lo conocemos, pero nosotros tenemos que ser también objetivos en el momento de realizar las preguntas y tienen que ir en relación a los objetivos que nos vamos proponiendo, no tanto a lo que sabemos o no que nuestros estudiantes van a lograr o no hacerlo, ¿ya? A veces tenemos profes por un lado y tenemos profes por el otro, entonces tenemos que mantenernos objetivos en este sentido y tenemos que medir con una misma balanza. O sea, ustedes al aplicar también las evaluaciones que ya están propuestas por Santillana, ahí tienen este asunto también resuelto, porque bueno, estas son evaluaciones que han sido trabajadas de acuerdo a los objetivos y los avances que se van realizando en cada una de
las diferentes áreas, ¿no? Entonces es como que una misma vara objetiva va a medir a todos como para podernos dar información confiable, objetiva, para que nosotros podamos tomar decisiones, ¿no? Y por último está la parte de la representatividad, es decir, que evalúa lo más representativo de cada una de las unidades. Y sí, es importante mencionar que dentro de Pleno vamos a trabajar las dimensiones del saber y del hacer, ¿no? Para las evaluaciones del ser y el decidir, obviamente vamos a tener otro tipo de herramientas en las que podamos nosotros observar a lo mejor los comportamientos de los estudiantes, podamos observar las actitudes que tienen ellos, ¿no? Que va a ser una herramienta diferente a lo que es Pleno. Entonces se concentra así en estas dos dimensiones. Las evaluaciones dentro de Pleno sí son de opción simple u opción múltiple, ¿ya? No tenemos la opción de realizar preguntas abiertas porque la plataforma califica y clasifica los resultados de los estudiantes. Entonces, aquí nosotros como profesores nos va a ahorrar muchísimo tiempo porque, bueno, ya no necesitamos estar calificando uno por uno, sino sí ese tiempo lo podemos utilizar para ver los reportes, para ver esta información y tomar decisiones en base a esta información. Entonces, son preguntas en las que los chicos tienen que ir seleccionando y van a ir navegando de esta manera. Por último, bueno, penúltimo, tenemos un paso más, un componente más, está lo que es el generador de evaluaciones. Es decir, aparte de las evaluaciones que ya tienen realizadas en primaria por unidad y una trimestral, eso es lo que ustedes tienen dentro de la plataforma que está de acuerdo al material de habilidades, ustedes pueden generar también sus propias evaluaciones, ¿no? Entonces, sus propias preguntas para ir realizando. Incluso ustedes pueden generar sus propias preguntas con los ítems que tienen disponibles, o ítems o preguntas que tienen disponibles de Santillana. Entonces, digamos, ustedes no quieren evaluar la unidad completa, quieren evaluar un par de temas o un par de objetivos. Entonces, ustedes dentro de la plataforma pueden seleccionar estos objetivos y pueden seleccionar las preguntas que quieren realizar para evaluar estos objetivos. Incluso pueden hacer una mezcla. Pueden trabajar con estos tres preguntas de los ítems de Santillana y pueden adherir sus propias preguntas y armar una evaluación conjunta, ¿no? Entonces, les permite tener esta flexibilidad. Ahora sí, por último, está el tema de los reportes. Está esta información que tiene la plataforma para brindarlos. Entonces, los reportes se los presenta en 3 niveles. El primer nivel es al estudiante, como mencionábamos, le llega 2 tipos de reporte. Y como decíamos, le dice qué objetivos de aprendizaje tiene que mejorar e incluso le da los números de página que tiene que estudiar el estudiante para mejorar los objetivos que tiene propuestos. Y adicionalmente le dice dónde se ha equivocado y por qué. A los profesores nos da una información en tiempo real de lo que los estudiantes van dando la evaluación, el examen. Entonces, esto es muy interesante porque cuando tengo a mi curso dando las evaluaciones, me va diciendo, ¿no? Entonces, a Emily le faltan todavía 5 preguntas, mientras el resto ya está terminando. Entonces, yo puedo agarrar y decir, bueno, Emily, faltan 5 minutos para que acabe el examen, tienes que apurarte. O puedo ver, Alejandro, no has iniciado todavía la evaluación porque vemos que todavía no tiene respuestas correctas, respuestas incorrectas. Adicionalmente, podemos ver, por ejemplo, si Daniel, de las 10 que ha respondido en este momento, 8 tiene incorrectas. Entonces, si es que nosotros decidimos, podemos agarrar y decirle, bueno, Daniel, revisa tus respuestas, no estás leyendo bien, revisa los resultados que estás obteniendo, porque esa es una de las características también de nuestras evaluaciones. No es que una vez que colocan ellos la respuesta ya no pueden cambiarla. Tienen la opción de volver a la pregunta para poder verificar y poder corregir, así como si le estuvieran dando en un papel, ¿no? Nosotros podemos corregir o pueden saltarse esa pregunta para
responderla después, cuando estén más seguros después de finalizar el examen. Entonces tienen la opción de navegar por todo el examen para poder al final entregar las respuestas con las que ellos estén más cómodos y así no tengan la presión de que, pucha, tengo que poner ahorita una sí o sí, después se me va a desaparecer la pregunta. Adicionalmente tenemos todos los reportes históricos que los vamos a ver en detalle cuando ya vayamos trabajando dentro de la plataforma, pero sí estos reportes históricos, como les mencionaba, están de acuerdo a los objetivos de aprendizaje, como les presentaba en una lámina anterior, a los contenidos, a las agrupaciones temáticas y a las habilidades que van trabajando. Entonces nos dice, ok, la habilidad del aplicar la han resuelto en un 80%, la habilidad del analizar en un 20%. Entonces esa información nos sirve a nosotros. Y por último, tienen los coordinadores y directores también una información general de todo el colegio. O sea, los profesores pueden ver lo suyo, lo que les corresponde a las materias que dictan, pero los coordinadores y directores pueden ver una radiografía general del colegio en la que puedan ver cómo le está yendo en las distintas áreas, ¿no? Pueden ver promedios generales de las distintas áreas, pueden ver promedios de los cursos, incluso pueden llegar a ver cómo le está yendo un estudiante, ¿no? En un momento que venga un papá a hablar con nosotros, podemos nosotros trabajar, bueno, entrar dentro del plano y decir, ok, su hijo ha tenido estos rendimientos, tiene estas características, tienen las evaluaciones de sus hijos, ¿no? Entonces, los mismos estudiantes también siempre van a poder ver cuáles son sus resultados constantemente, si es que los profesores tienen habilitada esta opción. Esas serían las características de lo que es Pleno, queridos profesores. No sé si hasta ahí tienen dudas, tienen preguntas, o si es que no hay dudas o preguntas, me gustaría también escuchar sus comentarios acerca de lo que acabamos de revisar en estos minutos. Los escucho. Primero abramos a preguntas. ¿Tienen preguntas? Súper. Profe Marlene, ¿qué le ha parecido a usted la plataforma? Adelante, profe. Tiene la mano levantada. Profe, su nombre, ahí no creo que sea su nombre porque dice Labo Primaria 16. Ah, le cuento que no le escuchamos. No. Hola, Sé que nos... perdón. No se Aquí preocupe, estoy yo profe de Marlene, oyente después nada le... más porque soy profesora de música, así que estoy disfrutando y mi mano debió ser accidente, mil disculpas. Ahora, No se ahora preocupe. sí, ¿no? Ahora sí le escuchamos. Perfecto. Bueno, hace rato tenía la inquietud, pero ya la respondiste acerca justo de las evaluaciones que están ahí vía digital. Si podíamos editar, pero al parecer sí se va a poder, ¿verdad? Cortar, esa era mi duda hace rato, quería confirmar. Sí podemos entonces editar, cambiar, modificar, ya sea el tamaño de letra, de cualquier forma, digamos, o insertar Sí, alguna imagen y todo eso, ¿no? Esa era mi sí. duda, pero ya me la... Mira, sí, para responder, pero exactamente, editar uno de nuestros ítems no va a poder, pero sí puede crear su propio ítem. Entonces puede sacar la idea de nuestro ítem y puede crear uno nuevo cambiando los datos, por ejemplo. Claro, o sea, pero puedo copiar, digamos, puedo copiar Claro, y puede llevarme... copiarlo y puede cambiarlo, ¿no? Digamos, es un problema y, no sé, pues decía 16 árboles y 35 árboles. Entonces, después ya usted le pone 24 y 18. Entonces Sí, puedo copiar y editarla, digamos. sí. Ah, ya, perfecto. Esa era mi duda. Súper. Gracias. No, no hay de qué. ¿Alguna otra duda, profes? Comentarios, entonces. Me gustaría escuchar sus comentarios. Profe Lourdes, tal vez. Adriana,
Yo creo que Pero- las dudas van a ir surgiendo en la medida en que vayamos utilizando la plataforma, ¿no? Porque ahora Sí. la explicación que usted nos ha dado está clara, creo que no hay mayores dudas. Sin embargo, como le decía, esto va a ir surgiendo en la medida en que vayamos utilizando la plataforma. Y creo que en esas circunstancias ustedes también nos van a tener que apoyar, sacar de dudas y en fin, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Nosotros vamos a estar disponibles para ustedes en todo momento. Este taller que estamos dando es un taller introductorio. Luego ya vamos a tener el taller que es ya operativo, en el cual ya vamos a ingresar todos a la plataforma, vamos a trabajar con ustedes cómo van a planificar las evaluaciones, los diferentes casos que se vayan dando, ¿verdad? Porque hay veces que tenemos, yo que sé, planificamos una evaluación, pero 2 niños pidieron licencia, ¿no? Sucede. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? ¿Podemos volver a planificar la evaluación? Podemos. Han entrado, he planificado en otra evaluación, no tenía que planificar la de sociales, tenía que ser la de naturales, ¿qué hago en ese caso? He planificado solo para 5 minutos, se me ha ido. Entonces, todas esas cosas nosotros las vamos a ir trabajando con ustedes en lo que es la parte operativa en sí, ¿no? En una primera parte. Pero a lo largo de todo el año también vamos a estar con ustedes apoyándolos en lo que es la evaluación, ¿no? Entonces, ese es un compromiso que nosotros tenemos de estar con ustedes y ustedes nos pueden ir llamando, ¿no? Bueno, Adriana, ¿cómo hago esto? Me falta, algunos profes le agarran mucho más rápido, otros vamos con otro ritmo, entonces nosotros vamos a estar ahí para todos, eso pierdan cuidado, por favor. Súper. Profe Lourdes, creo que estaba queriendo decir algo, pero le cuento que su micrófono no estaba funcionando. No le hemos podido escuchar. Profe Lourdes. Sí, capaz nos está hablando y no le estamos escuchando, porque ya ha prendido su micrófono, está prendido, pero no podemos escucharla. A lo mejor puede ir solucionando o si nos puede escribir por el chat también para poder comunicarnos. Porque ahora sí les voy a pedir, vamos a empezar ya la siguiente parte del taller, que vamos a hablar sobre la taxonomía de Bloom, para poder revisar todo esto que es las habilidades que vamos a ir trabajando con los estudiantes también, tanto en los libros como en la parte de la evaluación. Entonces, sí les voy a pedir su participación activa dentro del chat, ¿ya? Eso sí que les voy a pedir. Entonces, vamos a empezar y quiero que ustedes me digan y pongan en el chat. Miren, vamos a comunicarnos a través del chat con las respuestas. Entonces, ¿qué tan familiarizado está con la taxonomía de Bloom? Si está nada familiarizado, o sea, no he escuchado nunca, nos pone 1. Si es que está un poco familiarizado, nos pone 2. Si es que está regular, más o menos he escuchado un poquito, nos pone 3. Y si es, sabe muy bien lo que es la taxonomía de Bloom, nos pone 4. Entonces, profesores, quisiera poder ver esa participación en los chats. Gracias, Erna, gracias, profe Boris. Vamos, me gustaría conocer qué tan familiarizada está Rosemary, está Javier, está Lourdes, está Fanny, con lo que es la taxonomía de Bloom. Súper, profe Lourdes. Entonces ahí estaremos para responder dudas y preguntas en el momento que las tenga. Perfecto, vamos, tenemos 2, varios 2, 3, entonces estamos entre regular y poco, ¿no? Súper. Las profes, no creo que se llamen así, pero aquí me dice, lavo la etiqueta, tal vez podemos cambiar, por favor, las etiquetas con nuestros nombres para que podamos
participar. Una que dice Labo a secas y hay otra que dice Labo primaria 16, por favor. La profe Ruth también le pediría su participación. La profe Norca. Súper. Bueno. Perfecto. Vamos a ir a una siguiente pregunta, profes. A los que han puesto regular, más o menos, a los que han puesto regular. Gracias, profesor, le ha cambiado también su nombre, le agradezco. A los que han puesto regular, ¿conocen que existe una nueva taxonomía de Bloom? ¿Conocen que existe actualizaciones de la taxonomía de Bloom? ¿Sí, no? ¿Más o menos he escuchado de algo? Profes, a ver, vamos a ir viendo a los que han puesto 2, a los que han puesto 3 también, profe Fanny Leitón, profe María Luz Aguilar, profe Soledad. Súper, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver también todas estas características. Aquí. Una pregunta más, vamos a ir verificando una vez más qué es lo que ya sabemos. Esta sí que vamos a dar unos minutitos para que la puedan leer. ¿Ok? Vamos a dar unos 2 minutitos, estamos en 9 y 8, vamos a dar hasta 9 y 10 para que puedan leer esta pregunta, por favor. Y la puedan responder. Utilizamos la misma estrategia. Colocamos en el chat 1, 2, 3. Súper, ahí ya tenemos varios. Súper. Ya tenemos varios y tenemos respuestas comunes además, ¿no? Profe Norca, me gustaría escuchar cuál es su opinión. A través del chat, profe, a través del chat ponemos el numerito que nosotros creemos que es el correcto. Súper. Bueno, ahí tenemos una respuesta común y sí, efectivamente, la taxonomía de Bloom nos sirve para todos estos elementos, ¿no? que estamos mostrando. Entonces sí, nos sirve para obtener ideas y así lograr aprendizajes significativos, porque nos va a dar acciones que nosotros podamos realizar, nos va a dirigir hacia diferentes acciones que podamos realizar para lograr las diferentes habilidades que nos va proponiendo lo que es la taxonomía de Bloom, ¿no? Inicialmente nos sirve para establecer estos objetivos de aprendizaje, o sea, es un sentido competencial, ¿sí?, de aprendizaje, para que están de acuerdo a la edad de los chicos y a los logros a los grados que están ellos cursando, ¿no? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, trabajamos 3 tipos de habilidades en un primer ciclo y trabajamos los 6 tipos de habilidades en un segundo ciclo, porque, bueno, esto está de acuerdo a la edad y a las características del desarrollo del pensamiento también de los estudiantes. Nos sirve para la evaluación, claro que sí. Nosotros al poner los objetivos, al realizar las actividades, obviamente nosotros también vamos evaluando según las habilidades de pensamiento que vamos desarrollando. Entonces nos son una muy buena guía para poder ver el logro, el alcance de nuestros estudiantes en estos aspectos. Entonces vamos a ir viendo un poquito cuál es
la historia un poquito de la taxonomía de Bloom para que vayamos conociéndola. En sí, hemos visto que nos sirve para varias cosas, pero nos vamos a dar cuenta desde cómo se ha creado, cuáles son sus aplicaciones. ¿Okay? Entonces, la taxonomía de Bloom fue creada en el año 1956 por Benjamin Bloom. Entonces, Benjamin Bloom era parte de un grupo de educadores. Acordémonos que en esta época estaba el conductismo en su mayor esplendor. Entonces, bueno, pues ellos estaban buscando formas estrictas de medición, ¿no? Y entonces ellos decían, ok, nos organicemos para poder realizar esta medición de una manera objetiva y de una manera medible, ¿no? Y de esa manera nosotros podamos ver cuál es el logro de los estudiantes, ¿no? Porque acuérdense que en esa época el aprendizaje era yo te doy, tú respondes, ¿no? ese era el proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hicieron en esta escuela de Chicago, encabezada justamente por lo que es Benjamin Bloom, trabajaron en 3 ámbitos, ¿ya? 3 ámbitos para poder realizar esta evaluación. Entonces dijeron, ok, las personas trabajamos, aprendemos también desde 3 diferentes ámbitos: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que el cognitivo es el que ha trabajado lo que es Benjamin Bloom y ha determinado niveles de habilidades desde la más baja complejidad hasta el más alto, ¿no? Entonces, de ahí en adelante fueron también trabajando, ya los discípulos de Benjamin Bloom fueron trabajando en los ámbitos afectivo y psicomotor, ¿no? Le dieron una escala de lo que son las habilidades, pero esto ya vino luego. Entonces sí, quedó como más específico el trabajo de Benjamin Bloom en lo que es el ámbito cognitivo, y nos decía, ok, los chicos para aprender primero tienen que tener este conocimiento del tema, ¿ya? Pero este conocimiento del tema, él lo veía como un tema muy diferente a lo que es la comprensión, aplicación. Si se dan cuenta, los otros son como que más relacionados con los verbos, ¿no? Entonces, él ahí tenía este inconveniente, porque el conocimiento incluso lo separaba en diferentes ámbitos, en diferentes áreas. Entonces, él decía, primero tienen que conocer sobre el tema como para después poder comprender. Si no comprenden el tema, no pueden aplicarlo. Y si no aplican los chicos el tema, no pueden analizarlo. Entonces, iba hacia el análisis, síntesis, y terminaba él en la evaluación. Entonces, él decía, para poder evaluar algo, los chicos tienen que haber pasado por una especie de esta escalerita. Primero el del conocimiento, adquirir ese conocimiento, luego comprensión, aplicación, análisis, síntesis, y llegar recién a la evaluación. En su momento lo tomaron en cuenta, estábamos dentro de una época conductista, pero tuvo varias observaciones, ¿no? No todos los chicos aprenden de la misma manera, eso es como una observación a toda la parte del conductismo. Entonces, pero sí tenía mucho potencial toda esta teoría, porque sí realmente los estudiantes van aprendiendo en cierta manera de este modo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Ya en el año 2001, ¿no? Lo que es Krathwohl y Anderson, que fueron discípulos de Benjamin Bloom, revisaron todo el trabajo de Benjamin Bloom y realizaron una nueva taxonomía de Bloom, ¿no? Y ya la mejoraron para que sea una herramienta que nos permita la consecución, la realización de objetivos y nos permita guiarnos, nos permita
organizarnos en la manera en la que vamos a trabajar nuestros objetivos y las actividades que vamos teniendo, que vamos desarrollando en nuestras aulas. Entonces, estos son los cambios que han ido haciendo y esta es la propuesta que han realizado. Entonces, en vez de tener sustantivos, ellos dijeron son verbos, son acciones que los chicos tienen que realizar. Las habilidades tienen que ser acciones, ¿no? Entonces, en vez de ese conocimiento que hasta Benjamin Bloom sabía que no era lo ideal, lo pusieron como conocer o como recordar el tema, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos, primero conocemos el tema, lo recordamos o lo reconocemos, lo que nosotros ahora vamos trabajando, luego comprendemos, luego aplicamos, luego analizamos. Entonces, si ponemos en un ejemplo esto, primero, por ejemplo, reconocemos los números, ¿no? Reconocemos los números, luego comprendemos que cuando dos cantidades se juntan es una suma, ¿no? Entonces comprendemos lo que significa la suma. Una vez que comprendemos esa suma, podemos resolver problemas, podemos aplicarla en varias situaciones, ¿no? Una vez que ya sabemos aplicarla en varias situaciones, podemos realizar análisis de en qué momentos voy a determinar si es suma, si es resta, etcétera, ¿no? Una vez que yo ya voy conociendo las características y ya sé las aplicaciones de lo que estoy viendo, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que todas estas habilidades son, para desarrollar estas habilidades en sí, necesitamos practicar. No es que llegan automáticamente. Entonces, muchas veces nosotros queremos, no sé, pues que los chicos creen, ¿no? Que miren, han cambiado también esto, eso es otro de los cambios que realizaron, en vez de lo que era la síntesis, la evaluación, la juntaron en un concepto más amplio, que es la creación, el crear, ¿no? Que nos permite involucrar varias cosas en uno y hacer algo nuevo de acuerdo a la información que uno ya cuenta. Entonces, estos niveles que van pasando los estudiantes son necesarios para que los chicos lleguen a este nivel de creación y evaluación. ¿Qué pasa a veces? No podemos generalizar. ¿Qué pasa a veces con nuestras clases? ¿Qué pasa a veces cuando estamos trabajando, por ejemplo, con una de nuestras áreas, con un tema? Nosotros les pedimos directamente a lo mejor que vayan a hacer análisis. Trabajamos, por ejemplo, un poquito la parte de recordar, etcétera, y les pasamos a hacer una tarea de analizar. ¿Qué significa? Que tiene un nivel de complejidad mucho más alto que el tema que nosotros lo vamos realizando. Entonces, esto es uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta, y el otro, lo que les decía, la práctica. Tenemos que ir practicando la realización de cada una de estas habilidades para que los chicos puedan lograr estas habilidades. Ahora está visto que sí, los chicos no necesariamente tienen que ir en este espacio, en esta escalera, como decíamos al inicio, pueden ir la práctica de todos estos elementos logra que los chicos tengan mejores resultados de aprendizaje. Obviamente ellos nos van a entender mejor cuando nosotros vamos trabajando en este orden, ¿no? Obviamente, digamos, estamos trabajando la célula, no podemos pedirles que ellos analicen las funciones de los organismos, ¿no? O de sistemas del cuerpo sin haber trabajado antes lo que son las bases, ¿no? Entonces, siempre vamos a respetar esta manera de aprender que todos tenemos, ¿no? Y de acuerdo a ello, vamos a ir poniendo y estructurando, estableciendo los objetivos que nos vamos proponiendo. Entonces, obviamente yo a un niño de segundo de primaria va a ser muy difícil que yo le pida evaluar un tema, porque tal vez todavía no tiene el desarrollo, ¿no? Como para poder llegar a estos niveles de complejidad, si es que yo no he trabajado antes todos los anteriores, ¿no?
Entonces aquí vamos a ver cuáles han sido los cambios. Como decíamos, lo que es la evaluación lo pone como un paso anterior a lo que es la creación. Y vamos a ir viendo que la síntesis se vuelve crear, ¿no? Porque va agarrando como de un todo y va también a responder a acciones que necesitamos trabajar con los chicos. Ahora bien, a un inicio habíamos dicho que lo que es la taxonomía de Bloom nos sirve para identificar acciones que vamos a realizar con los estudiantes. Entonces, en su trabajo ya de Anderson, de Cradwell, y ellos van proponiendo diferentes verbos, diferentes palabras clave, como para ir trabajando en cada uno de estos niveles. Entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo los primeros 3 niveles. Vamos a revisar las palabras clave, las características de cada uno de estos niveles. Y lo que es el recordar, que es el nivel más bajo de lo que es la taxonomía de Bloom, ¿qué es lo que los chicos van a hacer para recordar? O sea, para lograr esta habilidad, tenemos que practicar con ellos que los chicos sepan elegir, sepan observar, sepan afirmar, sepan deletrear, sepan nombrar, sepan repetir, es decir, sepan recordar sobre alguna información que hayan leído, ya que hayan aprendido, que hayan trabajado. En la parte del comprender ya son diferentes las acciones que van a realizar. En este caso van a preguntar, van a esquematizar, van a comparar, van a clasificar, ¿no? Van a expresar en sus propias palabras, van a traducir, van a dar ejemplos, van a demostrar, ¿no? En el caso del aplicar, fíjense, las actividades, las acciones que ya proponen, ya son más dirigidas hacia el uso, ¿no? Entonces ahí es actuar, emplear, practicar, van a agrupar, van a calcular, van a transferir, van a desarrollar, van a enseñar, van a dramatizar, ¿no? En el caso de lo que son las habilidades de analizar, evaluar y crear, tenemos las siguientes acciones. Primero, lo que es analizar, van a priorizar. Los chicos deben razonar, deben separar, aislar. También hacer comparaciones, pero que conlleven un análisis para poder realizar estas clasificaciones o estas comparaciones, ¿no? No sean clasificaciones con un tipo de variables, sino que intervengan más variables donde les pidamos a los chicos que reflexionen para poder hacer una clasificación correcta. Van a ordenar, van a, aquí en el análisis van a debatir, van a elegir, etcétera, ¿no? Dentro de lo que es la evaluación, van a argumentar, van a evaluar, van a premiar, van a testear, van a decidir como actividades, ¿no? Y dentro del crear, tienen que experimentar, tienen que sustituir, tienen que combinar, tienen que hipotetizar, esa palabra nunca la puedo decir, ¿no? Entonces tienen que descubrir, tienen que diseñar, tienen que reorganizar, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ir viendo con estas acciones ya realizadas, o sea, ya tomadas en cuenta para cada una de lo que son estos niveles de habilidades, vamos a ir viendo cómo lo vamos desarrollando este pensamiento, estas habilidades de pensamiento en el aula, ¿no? Entonces, sí vamos a tomar en cuenta que se dividen estos procesos en dos. Tenemos los procesos cognitivos de orden inferior, que son el recordar, comprender y el aplicar, que los vamos trabajando como les decía, de primero a tercero, ¿ya? Obviamente en cuarto, quinto y sexto también se los trabaja, pero se los trabaja en conjunto con las demás habilidades también. Entonces, para el reconocer, por ejemplo, aquí tenemos una actividad modelo
en la que, por ejemplo, se les pide a los estudiantes que relacionen, ¿no?, las imágenes que están viendo con el tipo de energía que transmiten. Entonces, simplemente ellos tienen que reconocer energía con la imagen, ¿no? Para lo que es el comprender, aquí se les está pidiendo a los chicos que respondan a la pregunta: ¿por qué es necesario que los animales y los seres humanos nos alimentemos? Entonces, para poder responder esta pregunta, los chicos ya tienen que haber comprendido el tema de lo que son las fuentes de energía. Y para poder aplicar, se les pide a los estudiantes que dibujen elementos de la naturaleza que sirvan como fuentes de energía y identifiquen en su entorno, nombren de su entorno cuáles podrían ser fuentes de energía. Entonces ya están realizando una aplicación. Para trabajar los procesos cognitivos de orden inferior, por ejemplo, tenemos la pregunta: identificamos y coloreamos 3 elementos. ¿Qué acciones del cómic no corresponden a la época de los castillos y de las princesas? Entonces aquí están haciendo, como les decía, una clasificación de estos elementos en lo que corresponde y lo que no, pero interviene un proceso de reflexión en cuanto a cada uno de lo que estamos determinando, ¿no? Entonces ahí le pide que reflexione para poder hacer esta clasificación. Adicionalmente tenemos la parte de la evaluación. Entonces aquí estamos, nos da la pregunta: ¿estamos de acuerdo en que la Constitución Política del Estado sea de cumplimiento obligatorio y se halle por encima de cualquier otra ley o norma? Entonces está evaluando las leyes, está evaluando la propuesta que se tiene, ¿no? Y por último está la parte de creación, que ya es, en lenguaje tenemos la creación, que es la redacción o la expresión, ¿no? Ya de acuerdo a lo que ya ha aprendido, de acuerdo a lo que ya ha trabajado, bueno, hace un todo, ¿no? Un proceso. Entonces, es importante que nosotros nos vayamos dando cuenta que cada uno de estas habilidades tiene sus propias características y que las tenemos que ir trabajando con nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos que ir determinando cómo vamos a apoyarlos a practicar para poder desarrollar con ellos estas habilidades. Entonces, profes, ahora lo que nos toca es practicar. Necesitamos practicar nosotros también. Y para ello, les tengo estos ejercicios. Entonces, quiero que ustedes, por favor, en el chat, después de leer esta actividad, ustedes me puedan decir qué habilidad se está trabajando, profes, en esta pregunta. ¿Qué dicen ustedes? En la 5, me parece que está trabajando una especie de clasificación, ¿no? Toda esta es una actividad, le cuento, profe. Todita entera. Sí. A ver, vamos a determinar. Dice, escribimos punto y coma en cada párrafo, donde corresponda. Entre paréntesis está el número de punto y comas que falta en cada uno de los párrafos. Este es un texto entero. Los paréntesis son la cantidad de puntos y comas que necesitan, y hasta incluso las respuestas. Pero, ¿qué habilidad de pensamiento los estudiantes practican y desarrollan al realizar este tipo de preguntas? El aplicar. Aplicación podría ser. ¿Aplicar? Sí. Les cuento que no. Les cuento que en este caso es un analizar. ¿Por qué? Es la pregunta. Va ahí por lo que pone el profe Javier. Está haciendo una clasificación. Ustedes saben, para el punto y coma, aquí todas las profes que van trabajando en lenguaje, tenemos 3 reglas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que analizar en cada uno de los párrafos qué regla se está trabajando, ¿no? Entonces, los chicos necesitan leer el texto y necesitan determinar qué regla se está trabajando para poder poner
los puntos y coma donde corresponda. Porque además tienen que entender el texto como para poder trabajar bueno, para poder poner correctamente la puntuación, ¿no? Porque este es un texto que ya está elaborado. Vamos al siguiente. Perdón, Adriana. No, sin Adriana, embargo, perdón. dos cosas juntas, el análisis y la aplicación, porque sin análisis no va a haber aplicación y sin aplicación tampoco habrá el análisis, ¿verdad? Yo creo que van juntos los dos. Sí, como decíamos, para poder realizar un análisis, necesariamente ya tienes que saber aplicarlo. Tienes que saber aplicar estas reglas. Miren, aquí podemos ir viendo, con este ejemplo podemos ir viendo. Primero tenemos que reconocer cuál es el punto y coma, ¿no? Dentro de los signos de puntuación. Luego tenemos que comprender que el punto y coma tiene usos, lo utilizamos en diferentes estrategias. Luego aplicamos estas estrategias en distintos elementos. Y luego ya podemos determinar dónde hace falta, después de esta aplicación, obviamente necesitamos saberlos aplicar estas reglas como para poder analizar dónde podemos nosotros utilizar estas puntuaciones y dónde no, dónde corresponde y dónde no. ¿Se dan cuenta? Pero, Adriana, perdón, al Sí. escribir el niño los puntos y comas ya está aplicando, ¿no es cierto? También, pero está haciendo un proceso más allá de solo aplicar. Porque está haciendo un análisis de un párrafo completo. Ahora, si nosotros le diéramos, vamos a hacer ahí la diferencia entre la aplicación y el análisis, si solo le diéramos, por ejemplo, oraciones sueltas en las que tiene que simplemente poner los puntos y comas, él solo ya va a aplicar, ok, aquí tengo 2 oraciones, entonces entre estas 2 oraciones pongo esto. Aquí tengo 2 oraciones, pongo esto. Ya después más abajo le decimos, ok, aplica el punto y coma en enumeraciones. Entonces él ya está aplicando debajo de las enumeraciones. Pero aquí primero tiene que determinar qué regla va a aplicar. Y para realizar determinar qué regla, tiene que analizar. No sé si me dejo entender. Está bien, Adriana, se entiende. Gracias. Súper, ¿no? Entonces sí, como ustedes dicen, también tiene un proceso de aplicación efectivamente, pero llegas un poquito más allá. Incluso tienen comprensión, también se ve, pero siempre nosotros vamos a determinar, y eso también está dentro de los libros, está así, cuál es el proceso superior que se alcanza, porque ese es el que le estamos pidiendo al fin del día también trabajar, y es el último que estamos alcanzando. Si bien recorremos por toditos, es el último que les estamos pidiendo. Súper, vámonos a nuestro siguiente ejemplo. ¿Qué dicen ustedes, profes? ¿Qué habilidad de pensamiento estamos trabajando con los chicos en esta actividad? Imaginamos que tenemos una impresora fantástica que puede imprimir lo que nosotros querramos. ¿Qué nos gustaría imprimir? ¿Qué características tendría? Lo dibujamos a continuación. Este está fácil, profes. ¿Qué es? Imaginar. La parte de imaginación está en qué habilidad, profe Javier, en qué habilidad estamos trabajando, qué habilidad del pensamiento. Crear. Crear, exactamente, ¿no? Están creando, ¿no? Una vez que hemos trabajado varios elementos con los chicos, nosotros podemos lograr esta creación, ¿no? Súper. Vámonos al siguiente. Leemos las oraciones y subrayamos el verbo conjugado. Luego unimos las oraciones con los tiempos verbales de la segunda columna según corresponda.
Ya, relacionar, sintetizar. Y esos están dentro de qué habilidad de la categoría de Bloom. Recordar. Miren, en la parte de recordar, vendría a ser que estamos en los tiempos verbales, que una pregunta sobre tiempos verbales de recordar sería, ¿qué tiempos verbales existen? Entonces ellos tienen que recordar que hay 3. Ahorita está yendo un poquito más arriba. Entonces ya sería aplicar. A ver, ¿por qué? Que según lo que conoce, él ya está identificando cuál de las oraciones está en futuro, presente, pasado. Correcto. Y para hacer eso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que comprender. ¿Ya? Evidentemente, profes, evidentemente, la línea entre una y otra, habilidad es tenue, ¿ya? Pero ahí vamos a ver. Este es un comprender. ¿Por qué? Habíamos dicho, para recordar, simplemente tienen que recordar que existen tres tipos de verbos, ¿no? Pero cuando ya les damos una oración en la que primero están identificando, ese es otro recordar, ¿no? Que identifiquen el verbo, ¿ya? Entonces, en esta parte de subrayar el verbo, están recordando, efectivamente. Y luego, cuando ya la tienen que clasificar, acuérdense de las mismas palabras que teníamos antes, ¿no? La clasificación está también dentro de lo que es la comprensión. En un siguiente nivel está también dentro de lo que es el análisis. Pero ahorita no necesitan los chicos realizar un análisis como para poder determinar si contaron es presente, pasado o futuro. Simplemente necesitan comprender a qué se refiere cada una de las oraciones como para poder tener esta clasificación. ¿Ya? Ahora bien, para que lo podamos diferenciar con una de aplicación, entonces ya les vamos a pedir a los estudiantes, a ver, aplicación, aquí va a ser la utilidad, ¿no? Que usen estos elementos para crear una historia, que utilicen, digamos, los tiempos verbales para escribir un párrafo, por ejemplo, para escribir ellos ciertas oraciones en pasado, en presente, en futuro. Ya ahorita estamos llegando al nivel de comprensión, que ellos entiendan que hay un verbo y que ese verbo responde a un tiempo. ¿Me dejo entender? Sí. Súper, vámonos a otra materia. A ver, ¿qué dicen, profes? Jorge recuerda cómo representar números hasta el 1000. Usando material concreto, escribimos las equivalencias. Equivalencias. Ellos tendrán ¿qué habilidad utilizan al trabajar equivalencias? Profes, ahí pueden ir escribiéndolo en el chat. ¿Algún otro? Solo tenemos una participación. Aquí hay 2. No estoy segura, dice Erna. Sí, nosotros justamente por eso es que iniciamos todo lo que es pleno con este taller, justamente con este tipo de actividades,
para que nosotros podamos ir practicando también, profes. Van a ver que después de hoy ustedes ya van a ir analizando todas las actividades que tienen dentro de los libros y ahí ustedes ya tienen el chanchullo, ¿no? Dentro de los libros para determinar si las habilidades que se trabajan son, no sé, reconocer, comprender, aplicar, analizar, etcétera. Y ustedes también ahí ya van a irse dando cuenta qué actividades van trabajando ciertos tipos de habilidades, ¿no? Esto es algo que toma práctica, toma tiempo determinar, pero nos va a ser muy útil, profes, nos va a ser muy útil porque de acuerdo a esto nosotros también podemos ir planteando actividades también fuera de los libros para apoyarlos a conseguir estas habilidades. Entonces, es decir, así vamos a lograr que los chicos realmente puedan aplicar en diferentes situaciones y eso siempre vamos a tomar en cuenta, ¿no? Entonces vamos a hacer, haciendo como un resumen, el reconocer es lo que nos acordamos que hemos visto en el libro, es como el recordar. Todo lo que está dentro del libro podemos recordar. Entonces tenemos que, vemos en una imagen, tenemos que reconocer una característica, ¿no? El comprender ya va a ir más allá, va un escalón más allá y necesita que nosotros asimilemos el tema y nosotros podamos expresarlo tal vez de diferente manera, podamos realizar una clasificación, un esquema, podamos dar alguna evidencia de que estamos comprendiendo el tema. El aplicar significa que lo vamos a trabajar en diferentes situaciones, lo vamos a usar en diferentes situaciones o lo vamos a utilizar en algo, ¿no? Va a haber una acción de aplicación justamente, ¿no? No quería usar la misma palabra, pero lo vamos trabajando, lo vamos aplicando, ¿no? El conocimiento lo aplicamos. Tal vez es una de las habilidades que siempre ya hemos ido trabajando antes, ¿no? Porque siempre buscábamos. Yo qué sé, los profes de matemáticas siempre buscábamos una aplicación para que los chicos puedan también entendernos los siguientes pasos justamente que necesitábamos llegar, ¿no? Que es la resolución de problemas, el análisis, etc. El analizar viene mucho con la reflexión interna, ¿no? Que ellos tienen que realizar. Acuérdense, yo me acuerdo mucho del analizar como un debate, por ejemplo. Entonces, en un debate yo tengo que haber trabajado, reconocido, tengo que comprender muy bien el tema, tengo que saber cuáles son sus aplicaciones, como para poder dar mis argumentos, ¿no? También hay ciertos tipos, como hemos visto, de clasificaciones, donde yo tengo que ya determinar cuál de las reglas voy a aplicar. El evaluar, ya distinguirlo y es más sencillo porque, bueno, pues requiere un proceso de reflexión también, pero con valoración de por medio, ¿no? Y la creación tal vez es la más fácil de distinguir porque implica una producción, ¿no? Una producción de algún estilo. Entonces, de acuerdo a ello, profes, volvamos a verificar. Jorge recuerda cómo representar números hasta el 1000 usando material concreto. Escribimos las equivalencias. Ahí mismo les está diciendo, si se dan cuenta, esa es otra de las estrategias que podemos tomar en cuenta. Las mismas preguntas, los mismos verbos que nos da la consigna. Entonces nos dice Jorge recuerda, ¿no? Entonces aquí la respuesta correcta es reconocer. El chico antes de poder aplicar el tema tiene que reconocer. Esto es algo que lo aprende del libro, lo reconoce que una unidad de 1000 tiene 1000 unidades. Eso es algo que lo tiene que reconocer de un lugar, ¿no? Luego va a comprender que un número en sí está compuesto por varios elementos, o va a comprender que los números tienen varias unidades, varias decenas, varias centenas. Pero esta es una información que tiene que recordar, ¿ya? Así podemos ahí ayudarnos. Es una información que tiene que recordar de lo que aprende. Vamos a la siguiente. Reflexiona y responde en tu cuaderno.
En la vida cotidiana muchas veces nos encontramos en situaciones en las que es necesario dividir lo que tenemos en partes iguales para repetirlo entre nuestros pares. ¿Crees que allí se demuestra la utilidad de conocer las reglas de la división? ¿En qué circunstancias te has visto en una situación de este tipo? ¿Cómo reaccionaste y cómo reaccionaron tus pares? ¿Cómo lo hiciste? Entonces, ¿qué va haciendo? ¿Qué habilidad va practicando? Exactamente, ahí el profe Boris tiene ahí la respuesta, ya nos decía, el evaluar, exactamente, ¿no? Está evaluando, está determinando cómo lo ha hecho, qué es lo que falta, está reflexionando. ¿Crees que se demuestra en este momento las reglas? ¿Crees que no? Etcétera. Y por último está razonamos, nos dice. ¿Cuántos números pares son primos? Dos números consecutivos siempre son primos entre sí. ¿Qué opinan ustedes, profes? ¿Qué habilidad se está trabajando? Profe Rosemary, ¿qué habilidad está trabajando esta actividad? Profe Rosemary, ¿está ahí? Analizar, exactamente. Súper. Entonces, tenemos la habilidad de analizar. Bueno, como les decía, es un proceso, vamos a ir viendo, es una línea pequeña, pero siempre tenemos que tratar de determinar cuál es el último nivel que estamos trabajando con ellos, porque si bien, como hemos visto en los ejemplos, tenemos aplicaciones, tenemos comprensión antes de llegar también a un punto de análisis. Entonces, eso es todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, en este momento ya teníamos las preguntas, las consignas realizadas y nosotros las hemos clasificado, ¿verdad? Pero a nosotros nos va a tocar hacer al revés, ¿no? Cuando nosotros estemos realizando nuestras preguntas dentro de Pleno, nosotros tenemos que poder determinar, realizar, digamos, preguntas de acuerdo a las habilidades que también nosotros querramos trabajar con los estudiantes. Entonces, en ese sentido, les traemos aquí un par de preguntas que también les va a ayudar a tener esta clasificación por un lado, pero también a crear las preguntas para evaluar cada una de estas habilidades. Entonces, para recordar, siempre vamos a recordar, digamos, puedes recordar, enumera cómo mostrarías qué es, cuál, quién fue, obviamente determinando, digamos, les vamos a dar una imagen y les vamos a pedir que enumeren cuáles son no sé, pues los animales de granja de la imagen. Entonces ellos tienen que recordar cuáles son los de granja y cuáles son los domésticos, por ejemplo, ¿no? Dentro del comprender, les vamos a ver preguntas de clasificación, de cuál es el significado de cómo resumiría esto, cómo haría un esquema, qué afirmaciones son las que apoyan, cuál es la mejor respuesta. Una explicación, que nos den una explicación significa un proceso de comprensión, ¿ya? En la aplicación ya vendría a ser, por ejemplo, qué ejemplos podemos encontrar de esto en tu entorno, cómo usarías, cómo aplicarías, qué enfoque usarías, ¿no? Entonces ya son acciones o preguntas que van más en relación a, como decíamos, hacia el uso, ¿no? Del tema que estamos viendo en diferentes situaciones. Entonces, es esa transferencia, ¿no? Con esa palabra, al menos la hemos aprendido, con esa transferencia del conocimiento de una situación a otra. Tenemos también lo que es el analizar. Entonces, ahí vamos a ver qué opinas sobre un tema, qué ideas justifican cierto tema, qué conclusiones extraes
tal, no sé, pues de tal texto, cuál es la relación que existe entre dos elementos, la relación, la opinión, la justificación son parte del análisis, ¿no? Después está la parte de la evaluación, que también va a dar, ¿no? ¿Cómo justificarías este tema? ¿Qué priorizarías antes, ¿no? Realizar una priorización también incluye una evaluación. ¿Cómo valorarías? ¿Cómo determinarías? Y por último está la parte de creación. ¿Qué cambios harías? ¿Qué final alternativo realizarías? ¿Qué pasaría si, ¿no? Para realizar hipótesis, etcétera. Entonces, en este sentido, nos podemos ayudar de este material para poder realizar las preguntas correspondientes que nosotros vayamos a aplicar dentro de pleno a nuestros estudiantes. No sé si hasta ahí tienen dudas, preguntas al respecto. ¿Qué les ha parecido la aplicación de la taxonomía de Bloom? Me ha parecido muy bien, Adrianita. Está bien detallado, no hay donde perderse, creo yo. Y creo que esto hacemos de alguna manera, pero no, digamos, como lo que estamos viendo así, ¿no? Tan desmenuzado. Totalmente. Y detallado, que nos parece importante hoy en día, con lo que esta parte de la virtualidad un poco ha bajado el nivel y todo eso, y los chicos están olvidándose también de algunas, ¿no? De algunos puntos importantes que viene a ser el analizar, ¿no? El comprender. Como te digo, lo hacemos, pero no así tan detallado. Gracias a Adriana. A mí personalmente y a mi compañerita aquí nos ha gustado. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Y ahí, acotando a lo que usted dice, efectivamente, los profesores los realizamos, pero muchas veces no lo realizamos o sea, a conciencia sí, no es conscientemente es la palabra, ¿no? O sea, lo realizamos inconscientemente y logramos estas habilidades con nuestros estudiantes. Pero cuando nos hacemos conscientes, ya podemos incluso evaluar para saber hasta qué punto están llegando nuestros estudiantes y ayudarlos a que logren los objetivos que nos vamos proponiendo. Y esa es la idea. Esa es la idea. Van a ver muchas cosas, ya las trabajan. Ustedes mismos ahorita pueden ir a su planificación y pueden ir a ver, aquí estaba trabajando el aplicar, aquí estaba trabajando el comprender, con seguridad lo hacían, con seguridad. Pero ahora que ya estamos más conscientes, ya sabemos, ok, en este tema he llegado con ellos hasta el aplicar. Y ellos ya están en quinto, en este tema ya pueden analizar, ¿no? O de acuerdo a los objetivos que también tenemos, ya van a poder ustedes determinar, el analizar. Y en lo que les vamos a compartir, los mismos criterios ya están relacionados con las habilidades, porque vamos también, la idea es también evaluar estas habilidades para poderlo determinar, pues si los chicos están logrando lo que nos estamos proponiendo. Y si no lo han logrado todavía, realizar acciones para que lo logren. Ese es el objetivo en realidad, de pleno, ¿no? Y por eso es que incluimos este taller dentro del ciclo de talleres de pleno, como para que nos hagamos más conscientes y podamos también evaluar el logro de ello, ¿no? Gracias, profes, por sus opiniones. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Si es que todo está claro, entonces me queda agradecerles muchísimo la atención que me han brindado, la participación que han tenido. Sí, ahora hemos tratado de que sea un taller en el que ustedes también vayan trabajando con nosotros las diferentes habilidades, vayan viendo cuáles son las características de los temas
Y sí queda mucho, ¿no? En un primer momento estamos realizando unas primeras prácticas, ¿no? Con las actividades que íbamos viendo, pero ahora van a ver ustedes también, ya pueden ir analizando, a ver qué estoy haciendo con esta actividad, qué hago con esta otra, y así también determinar hasta qué nivel estamos llegando con nuestros estudiantes y cómo podemos ayudarlos a llegar al nivel que nos estamos proponiendo. Entonces, si nosotros queremos que los chicos evalúen, que los chicos creen, bueno, también nos concentremos en en desarrollar los niveles de abajo. Empecemos para asegurarnos de que ellos reconocen, de que ellos comprenden el tema, que lo sepan aplicar y luego podamos ir subiendo. Entonces, eso también nos va a ayudar a conseguir los aprendizajes significativos que queremos lograr con nuestros estudiantes. Entonces, los invito a ir reflexionando sobre este tema. Nosotros ya nos vamos a ver con seguridad en una siguiente oportunidad para revisar ya la parte operativa, como les decía, de pleno, donde ya vamos a aplicar. Hoy día hemos reconocido y hemos comprendido, profes, ¿no? El tema. Y ya cuando entremos a trabajar dentro de pleno, ya vamos a aplicar, vamos a analizar también. Entonces, vamos a ir trabajando en base a eso. Cuando utilicen también aula invertida, por ejemplo, también van a utilizar esta herramienta de Bloom. Ya, cuando en aula invertida, lo que hacemos es trabajar el reconocer y el comprender ellos en casa y trabajamos lo que es el aplicar, analizar, evaluar en la parte sincrónica, que también lo podemos ver en algún momento. Pero bueno, aquí ya van a poder ir aplicándolo en diferentes situaciones, ya vamos a ir repasando también estas aplicaciones. Entonces, nuevamente muchísimas gracias, queridos profes, que tengan muy, muy lindo resto del día conmigo hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Adrianita, mil gracias. Ha sido, creo, muy, muy puntual tener que recordar toda la taxonomía de Bloom y nuevo además. Excelente. Yo creo que nuestros colegas van a tener un giro en el planteamiento de todas sus evaluaciones, considerando, pues, no solo quedarse en los niveles inferiores, sino siempre la tendencia es llegar a los niveles superiores de poder crear, ¿no? No solamente el estudiante debe quedarse en recordar, sino también tiene que llegar a analizar y a crear, ¿no? Ese es el gran reto que manejamos en la institución, llevar siempre a la aplicación el conocimiento. Y pues para llegar a la aplicación hay que pasar todo este proceso, ¿no? Este proceso tiene que seguir. Estoy segura que todas mis docentes han tomado apunte, además gracias por grabar, ellos van a poder nuevamente revisarlo al momento que requieran en el trabajo, ¿no? Muchas gracias, Adriana, que sea hasta pronto. Cualquier momento estaremos en contacto. Perfecto, directora, muchas gracias a ustedes y estamos hablando. Gracias, gracias. Que les vaya bien, chao, profes. Que tengan el resto del día. Gracias, muy gentil por todo. Gracias. Gracias a ustedes. Adriana, ya te vamos a estar. Un gusto verte, Erna. Nos satisface verte. Muchas gracias, Adriana. Un gusto a usted, profe. Yo ex-proebeliana, así que ahí también reconociendo a algunas personas. Gracias, Adri, muy interesante. Ernita, no tuve la satisfacción de verte, estaba en otro trabajo. Cuánta alegría me da tú, proebeliana, que tengas que estar apoyándonos y estés además con esta gran familia santillana que siempre ha sido el gran apoyo para nosotros. Ernita, qué gusto verte. Un beso grande. Limpiecita. Estaba preguntándome si eras tú y sí, evidentemente eras tú. Qué alegría verte como directora, pucha, qué hermoso. Muchos años ya, ¿no? Muchos años ya de estar aquí. Bueno, para mí ha sido un placer verte. Un beso grande. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Gracias, Adri. A ti. Chao, chao, que les vaya bien. Chao a todos. Adri, ¿te escribo? Nos salimos ahora de esta reunión, nos salimos, ¿no? Nos vamos a Teams, sí. O si no, tal vez nos quedamos. ¿Ya? A ver. Profe Norca.
La voy a poner en sala de espera. Y a la profe Ruth también. Espérame un ratito. ¿Ya no estás grabando? No, ahorita voy a detener la grabación.